Grecia está considerado uno de los países más bonitos del mundo, ya que posee gran cantidad de monumentos y edificios históricos repartidos por todo el país. También cuenta con un buen número de restos arqueológicos que nos acercan a esa Grecia clásica, origen de la democracia y de la filosofía, en definitiva, de la civilización occidental. A continuación verás 30 curiosidades sobre Grecia que te sorprenderán. Antes de arrancar, no te olvides de suscribirte para traer nuevo contenido. Número 1. ¿Qué significa la bandera griega? La bandera tiene 9 líneas que representan las 9 sílabas del lema nacional, Eleftheria y Sánetas, libertad o muerte. El azul recuerda el color del cielo y el mar, mientras que el blanco simboliza la pureza de la lucha por la libertad. La cruz de la esquina representa a la Iglesia Ortodoxa griega tradicional. Número 2. El griego es la lengua más antigua aún en uso. Según los hallazgos arqueológicos, el griego es la lengua actual más antigua. Se lleva usando desde hace unos 5000 años y ha sido muy influyente para otros idiomas modernos como el español o el inglés. Muchísimas palabras tienen raíces griegas. Pese a haber solo 11 millones de habitantes en Grecia, más de 14 millones de personas hablan griego alrededor del mundo. Número 3. Hay una gran colonia griega en Australia. Según el censo australiano, Melbourne tiene más de 150.000 habitantes de ascendencia griega. Por lo tanto, es la ciudad fuera de Grecia con más habitantes de esa nacionalidad, siendo una de las curiosidades de Grecia más sorprendentes. ¿Por qué tantos griegos se marcharon a la otra punta del mundo? El motivo fue la fiebre del oro australiana, que atrajo a miles de ciudadanos de alrededor del mundo. Número 4. Grecia tiene miles de islas. Al planear un viaje a Grecia, una de las cosas más difíciles es decidir las islas que queremos visitar. ¿Y si te decimos que hay más de 3000 islas? Eso sí, solo unas 150 están habitadas. Número 5. Es el único país en el mundo donde los turistas triplican el número de habitantes. Con solo 11 millones de habitantes, Grecia recibe unos 30 millones de turistas cada año. De hecho, el turismo constituye casi un 20% del PIB de Grecia. Es el único país del mundo en conseguir que los turistas tripliquen su población si excluimos Luxemburgo, Chipre y Malta, que tienen menos de 1 millón de habitantes. Número 6. No te ofendas si te escupen. Una de las curiosidades de Grecia más raras es que los griegos escupen para alejar el mal. Lo hacen al escuchar malas noticias para protegerse y también como bendición cuando sucede algo positivo, como el nacimiento de un bebé. En realidad no llegan a escupir, sino que solo hacen el gesto y el sonido. Número 7. El Santa Claus original era griego. Según lo que dicen algunos es que la figura de Santa Claus nació allí. Cuenta la leyenda que un cura griego inició esta tradición de dar regalos por Navidad en el siglo IV. Ponía monedas en los zapatos de aquellos que los dejaban fuera de casa para ayudar a los más desfavorecidos. Al contrario que el Santa Claus actual, tenía la piel morena, ojos marrones y era delgado. Número 8. Los cementerios en Grecia. Uno de los datos interesantes de Grecia nos cuenta que la Iglesia Ortodoxa griega prohíbe la cremación de los cadáveres y por ello los entierros son lo más común. Debido a la escasez de espacio en los cementerios, 5 años después del entierro se exhuma el cadáver. Los huesos, tras ser lavados con vino, son trasladados a un osario. Número 9. El nombre de Grecia no tiene origen griego, sino romano. La denominación oficial del país es República Helénica, aunque se suele abreviar como Geles. Pero, en el resto del mundo todo el mundo habla de Grecia. Es una palabra que deriva del latín Graecia, que significa tierra de los griegos. Ese nombre se creó durante el periodo de ocupación romana. Número 10. Grecia es el líder mundial en producción de esponjas. En cualquier parte de Grecia encontrarás tiendas donde venden esponjas naturales. Y es que Grecia es el país que más esponjas marinas produce. Además de esponjas, también producen muchísimas toneladas de olivas. Incluso se dice que hay árboles del siglo XIII que siguen produciendo olivas. Una de las curiosidades de Grecia con más sabor mediterráneo. Número 11. Es el país más soleado de Europa. Con una media de 250 días de sol cada año, Grecia es el país con mejor clima de Europa. Por algo es un destino vacacional tan deseado.
Además es fácil encontrar hoteles a muy buen precio en todo el país para tener unas vacaciones de lujo. Número 12. Los griegos contribuyeron enormemente a la derrota de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército griego fue capaz de provocar la rendición de los italianos. Grecia solo tenía un tercio de soldados y 77 aeronaves en comparación con las 463 italianas. Ese ímpetu de los griegos hizo que Winston Churchill les alabara diciendo: "Antes decíamos que los griegos luchaban como héroes. Ahora tenemos que decir que los héroes luchan como griegos". Número 13. Los griegos son muy supersticiosos con el mal de ojo. Algunas de las curiosidades de Grecia van muy relacionadas con las supersticiones. Una mayoría de gente teme el mal de ojo, una maldición por parte de alguien con envidia, celos o furia. Para evitar la mala suerte que puede causar el mal de ojo, muchos griegos llevan un ojo azul como amuleto. Por eso los verás en todo tipo de productos, joyería, bolsos, llaveros, camisetas. Número 14. El azul de los tejados no es casualidad. Durante una visita a Grecia verás un montón de tejados pintados de color azul. La razón no es simplemente estética, sino que la superstición está detrás de esta elección. En teoría, el color azul ahuyenta el mal. Por lo tanto, en las calles de Oya, el pueblo más bonito de Santorini, estarás bien protegido. Número 15. Se come un pastel con una moneda dentro para empezar el año. Los griegos reciben el año nuevo comiendo un pastel. Se llama Basilopita en honor a San Basilio, que se celebra el 1 de enero. Tiene una particularidad: hay una moneda escondida dentro de la masa y la persona que se la encuentra en su porción tendrá buena suerte durante el año entrante. Número 16. Los soldados siempre han llevado trajes muy aparatosos. El uniforme de los epsones está compuesto por un sombrero de fieltro, una camisa, un chaleco, una falda con 400 pliegues, unas calzas decoradas con borlas y unos enormes zapatos con una borla. Si eso te parece demasiado, ¿qué te parecen los 33 kilogramos de armadura que llevaban encima los soldados en la antigua Grecia? Número 17. Los Juegos Olímpicos nacieron en Grecia. Es una de las curiosidades de Grecia más famosas, pero no la podíamos olvidar. Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en el año 776 en Olimpia, al norte de Atenas. Eran un homenaje de los deportistas a Zeus, el dios del cielo y el líder de todas las divinidades. Curiosamente, el primer ganador olímpico fue un cocinero llamado Coroebus, que ganó la prueba de atletismo. Número 18. Atenas es la cuna de la civilización. La ciudad de Atenas está habitada desde hace 7000 años, convirtiéndola en una de las ciudades más antiguas de Europa. Además de este hito, allí nació la democracia, la filosofía, la ciencia política, la literatura occidental o los principios matemáticos, entre muchas otras disciplinas. Número 19. El café es la bebida nacional. Grecia siente verdadera pasión por el café. Tanto si vas en invierno como en verano seguro que acabarás bebiendo litros de café. En verano las terrazas se llenan de frappés griegos, lo que viene a ser un café con hielo de toda la vida, cubierto de espuma. Número 20. Una celebración de una boda griega. Las bodas griegas se caracterizan por ser diferentes a lo convencional. El novio espera a la novia en la puerta de la iglesia para luego entrar juntos cargando velas blancas. Otro punto característico y sumamente reconocido de las celebraciones griegas es la tradición de romper platos para espantar a la mala suerte. ¿Conocías este dato curioso sobre Grecia? Número 21. Los abuelos suelen vivir con la familia de sus hijos hasta que mueren. Los niños suelen quedarse con sus familias hasta que se casan y sus abuelos suelen vivir con la familia de sus hijos hasta que mueren. Hay muy pocas casas de retiro en el país y, en general, la familia se mantiene unida. Número 22. A menudo se considera que Grecia es la primera democracia del mundo. Esta es una de las curiosidades de Grecia más famosa, pero no del todo cierta. La democracia ateniense era un sistema que se remontaba al siglo V a.C. Era un sistema de democracia directa, donde los ciudadanos con derecho a voto votaban directamente sobre la legislación y los proyectos de ley del Ejecutivo. Sin embargo, la participación en ese momento no estaba abierta a todos los residentes. Para votar, tenías que ser un ciudadano adulto y hombre.
Entonces, en otras palabras, los extranjeros, las mujeres y los esclavos no tenían derechos a votar. Número 23. Grecia tiene una de las variedades de vida silvestre más ricas de Europa. Otra de las curiosidades de Grecia tiene que ver con su fauna. Hogar de 116 especies de mamíferos, 18 especies de anfibios, 59 especies de reptiles, 240 especies de aves y 107 especies de peces. Entre estos animales se encuentran la foca monje, la tortuga boba y muchos más. Número 24. La isla de Rodas. Uno de los datos curiosos de Grecia sin duda es la isla Rodas, que es la más turística del país, debido a su historia, mitología, hermosas ciudades e increíbles parajes naturales. Algo muy interesante es que allí, en la antigüedad, podías ver en ella el Coloso de Rodas, una de las 7 maravillas clásicas. Esta era una estatua de 32 metros, erigida para el dios Helios de la cultura griega. Desgraciadamente un terremoto la derrumbó en el año 226 a.C. Número 25. Agarrar el toro por los cuernos. Seguramente has escuchado el dicho, agarrar el toro por los cuernos, pero quizás no sepas que este viene de la cultura griega y hace referencia al mito de Hércules en el que salva a Creta de un toro, agarrándolo por los cuernos. Número 26. ¿Cuál es el animal nacional de Grecia? Quizá no sepas que su animal nacional es el delfín. No se tiene muy clara la razón de esto, pero se cree que puede deberse a que este animal representa la cuna, el origen. Etimológicamente, delfín proviene del griego delpis o delfes, que significa útero. Por otra parte, el ave nacional de Grecia es el fénix, la magnífica criatura mitológica. Número 27. Danzas tradicionales de Grecia. En la cultura griega existen miles de danzas tradicionales distintas. Entre ellas podemos destacar el Kalamatianos. Esta es una danza popular muy conocida en Grecia y Chipre. Durante esta danza, todos se toman de la mano y bailan en círculo. Es muy festiva, ya existía en la antigua Grecia y es referenciada por Homero. Se considera el baile nacional de Grecia. Número 28. Sobre su comida típica. La comida típica de Grecia es otro de sus datos curiosos y uno de los pilares de la llamada dieta mediterránea. Incluye vegetales como berenjenas, tomates, cebollas, judías, pimientos, etc. Todo debe ir bien regado con aceite de oliva. La carne más utilizada es la de cordero. Número 29. Casi la mitad del país vive en Atenas. El área metropolitana de Atenas tiene casi 4 millones de habitantes. Eso significa que un 40% de los griegos viven allí. Atenas se convirtió en la capital griega en 1834, cuando solo tenía 10.000 habitantes. Número 30. Ten cuidado al saludar. Los griegos saludan con la palma cerrada, nunca abierta. En la cultura griega enseñar la palma abierta con los dedos extendidos es un gesto obsceno y ofensivo, se considera como un insulto y es llamado namunza. Cuanto más se acerca la mano a la cara de la otra persona, más ofensivo se considera el gesto. Estos han sido los 30 datos que no sabías sobre Grecia. Si te gustó, me podrías ayudar compartiendo este video. Bueno, sin más que añadir, adiós.